de unos 2000 años antes de Cristo. En Creta, por ejemplo, estaba hay una civilización, la civilización minoica. En Grecia, civilización micénica. Asia Menor, o sea, lo que ahora es Turquía, el Imperio Hitita, por ejemplo. Después en la costa del Medio Oriente existía Egipto, al norte de África y dando también al Mediterráneo. Más al interior del Medio Oriente estaba Asiria. Todas las formas de civilizaciones que surgieron a partir de la civilización sumeria. Había una interconexión bastante grande que cuando Alejandro Magno conquista lo que había sido el imperio persa, lo echa abajo en el fondo. Él quiso integrar el mundo de la civilización helénica con Persia. Él quería generar una integración. Ese proyecto fracasó, por supuesto. Una vez muerto Alejandro, se acabó el imperio de Alejandro y aparecieron reinos distintos en guerras permanentes entre sí. Aunque el denominador común sean los linajes aristocráticos, desde el Imperio Romano, pasando por Bizancio, el Sacro Imperio Romano Germánico, la República de Venecia. Acordate que en aquel momento, lo que hoy sería los arbitrajes de las Naciones Unidas, bueno, lo hacía el papado, lo hacía la Iglesia. Acordate que toda Europa en el siglo XV era lo que se conoce como la magna cristiandad europea, eran todos católicos. Claro. Entonces se llamaba arbitraje. Hubo un intento de un gobierno internacional a través de la Revolución Francesa. Acuérdate que de esa revolución tenían que nacer revoluciones en todo el planeta para transferir todo el poder a una internacional que funcionaría como un gobierno mundial. Es un antiguo sueño de las élites. Llevaron a estos últimos y sus linajes papales sentarse a reordenar el mundo con el nuevo orden mundial y su élite veneciana. Esto se llevó a cabo en el Concilio de Viena de septiembre de 1814. Fue el Congreso de Viena, que había comenzado en septiembre de 1814 y que concluyó en junio del año 1815. El motivo del Congreso de Viena, la razón por la cual había sido convocado, era que los Rothschild querían crear una forma de gobierno mundial para darles total control político sobre gran parte del mundo civilizado. World War I, for instance, there was absolutely no reason to have World War I, except that it was an ideal opportunity for the banking cartel to make a pile of money by funding both sides of that particular war. Rusia, esta última gobernada por la descendencia del zar Alejandro I, cabeza visible del antiguo orden mundial, el zar Nicolás II de Rusia y toda su familia fueron ejecutados. Esta fue la venganza de que sus ancestros se hayan opuesto al nuevo orden mundial en el Concilio de Viena, con el fin de la guerra, logrando que la dinastía Hohenzollern deje el poder de Alemania. El nuevo orden mundial ganaba la batalla más importante contra el antiguo orden mundial. La Conferencia de Paz de Versalles incluyó un elemento fundamental también en la historia moderna. Se utilizó como un intento de los Rothschild para establecer un gobierno mundial, bajo el pretexto de poner fin a todas las guerras. Pero en realidad es un pretexto porque son guerras que ellos mismos están creando y financiando todo el tiempo como parte de su hegemonía mundial. Why did they want war? Well, first of all, is money and power. But secondly, they wanted to create the League of Nations. They had this in their plans all along, and as a consequence, once the war was over or about to be over, they began to formulate this idea of a League of Nations, so this would never ever happen again. Frustrated by the U.S. Congress blocking the League of Nations, British intelligence, with the help of the Rockefeller family, set up the Council on Foreign Relations in New York City in 1921. Once again, the elite claimed that only global governance could save humanity from certain destruction. And this time, the elite would succeed in setting up their world body. In April of 1945, at the Presidio Naval Base in San Francisco, the United Nations was founded by the victors of World War II. El Banco Mundial
abreviado como BM, en inglés World Bank, es uno de los organismos especializados de las Naciones Unidas, por supuesto como el Fondo Monetario, que se define como una fuente de asistencia financiera y técnica para los llamados países en desarrollo. El Club Bilderberg lo que hace es, digamos, dictar o impulsar las intenciones económicas, sobre todo, del ámbito de la OTAN. Así como el Foro Económico Mundial, ¿no es cierto?, como toda esta estructura, es un organismo que se funda el año 1973, ¿no es cierto?, y que tiene un símbolo que son 3 aspas, que significan 2 cosas. La primera es, primero fue fundado por el clan Rockefeller en el área norteamericana. La segunda línea, digamos, que funda este organismo son la familia Rothschild por el lado de Europa Occidental. We have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order, a world where the rule of law, not the law of the jungle, governs the conduct of nations. When we are successful, and we will be, we have a real chance at this new world order, an order in which a credible United Nations can use its peacekeeping role to fulfill the promise and vision of the UN's founders. Bush, the elder, made his speech at the United Nations back in September of 1990 talking about the New World Order. I think I've become confused about what's actually going on in the world. The New World Order is a more palatable name for the Anglo-American world empire. It's the planetary domination of London, New York, Washington over the rest of the world. It's hard to get people to join that or think they have a part in it if you call it the Anglo-American world empire. If you call it the New World Order, then people in India or someplace like that or the European Union might think, well, there's something in that for us too. But that's not what it is. It's the Anglo-American New World Order. It's really the old world order. It's the British Empire morphing into the American Empire. The US-British world empire is what you're going to get. Si comenzamos de la base, de abajo hacia arriba, en lo que es los cimientos de esta estructura podemos situar, por supuesto, a los gobiernos, aparte de los políticos, en un mismo escalón que la gran banca, las grandes multinacionales y demás, ¿no? Incluso los organismos supraestatales como son las Naciones Unidas, el Consejo de Europa, todos estos organismos supraestatales. Luego, en otro escalón superior, vemos, por ejemplo, estos grupos, estos think tank de poder, ¿no? Como son los famosos Bilderberg. Ahí también la famosa trilateral, que siempre sigue estando, el Club de Roma, el CFR de Estados Unidos. A la misma altura están también, por ejemplo, lo que son los servicios secretos, la CIA y el Mossad, todos estos fundados por estas organizaciones secretas y que desempeñan, por supuesto, un papel importantísimo porque, como bien saben, son los que desestabilizan y demás. Luego, por arriba, en otro escalón superior, yo detecto lo que es la aristocracia, las casas reales. Estos linajes de sangre, en su mayoría, vienen de muy lejos, de muchos siglos atrás. Estos personajes figuran muchas veces, forman parte de organizaciones, por una parte religiosas, como pueden ser los caballeros de Malta, como pueden ser los caballeros de Colón, y a la par, a la misma altura, sitúo también a lo que se conoce como el movimiento sionista, el sionismo, encabezado, como bien sabemos, por la familia Askenazi de los Rothschild. En un escalón superior, yo coloco a los jesuitas. Los Rothschild, en mi opinión, son los testaferros de la orden de los jesuitas. Hay datos para pensar en ello, ¿no? Por encima de la orden de los jesuitas, yo sigo situando al famoso Consejo de los 10 que surgió en Venecia, una especie de inquisición, una especie de gobierno superior a lo que era el propio Senado de Venecia. Por encima del Consejo de los 10 sitúo a la nobleza negra. La nobleza negra son familias procedentes sobre todo del Imperio Romano, de aquellos patricios y demás, muchas provenientes de Persia, de Oriente Medio, que se instalaron en lo que era Venecia, a la misma altura, los linajes papales, familias papales, que siguen ahí, pero no tienen gran poder, sino que están intentando desestabilizar y demás.